Bueno, vámonos con la columna al tiempo. Crímenes de López son mayores a los de Echeverría. Justo al cumplir 100 años de edad murió el expresidente Echeverría. Una muerte que abre los ojos a muchos mexicanos de mediana edad que no vivieron los horrores de aquel gobierno, pero que hoy descubren que Luis Echeverría es el padre del populismo trasnochado de López. En efecto, entre 1970 y 76, México y los mexicanos vivimos el terror, la represión, el crimen, la guerra sucia, el asesinato de empresarios, la cárcel a opositores y adversarios, la ruina económica y el aval a dictaduras del mundo. Una película de terror que los mexicanos de hoy volvemos a ver y padecemos en el gobierno de López Obrador. Tragedia que se multiplica de forma exponencial al extremo de hacer ver a Echeverría como un aprendiz de dictador frente a la dictadura consolidada del criminal López Obrador. Pero vamos a los contrastes. Uno, Luis Echeverría llegó al poder presidencial en 1970, luego de la represión estudiantil del 2 de octubre del 68, un crimen de Estado ordenado por el presidente Díaz Ordaz y operado por el titular de gobernación, que casualmente era Luis Echeverría. Es decir, que LEA, por su acrónimo, llegó a Los Pinos con las manos manchadas de sangre, sangre que derramó de nuevo cuenta el 10 de junio, de 1971, cuando ordenó la represión contra manifestantes y estudiantes en San Cosme y en el casco de Santo Tomás. En 2018, 48 años después, después de Luis Echeverría, López Obrador llegó al poder presidencial luego de ser jefe de gobierno del DF, en donde se vivió uno de los gobiernos con mayor violencia, crímenes e inseguridad, uno de los gobiernos con mayor opacidad. 2. Desde su llegada al poder, Echeverría inició una feroz persecución de periodistas y medios al extremo de cerrar el diario Excelsior, de someter al resto de la prensa, controlar la naciente radio y la incipiente televisión. En 2018, López llegó al poder e inició la más feroz persecución contra periodistas y medios. Controló a las poderosas concesionarias de radio y televisión, impuso la censura oficial, ordenó el despido de críticos en aquellos diarios que no se sometieron a su dictadura. En los primeros 43 meses de gobierno de López han sido asesinados 60 periodistas, 12 de ellos solo en el 2022. 3. El populismo de Echeverría y el supuesto izquierdismo de este señor llevó al presidente a un choque frontal con los grupos empresariales de Nuevo León y Jalisco y ordenó el asesinato de líderes de empresa como Eugenio Garza y Fernando Aranguren. A pocas semanas de llegar al poder, López Obrador ordenó la persecución de empresarios, ministros de la Corte, opositores y críticos de manera ilegal y llevó a prisión, por ejemplo, a Rosario Robles, a empresarios como Alonso Ancira y obligó a la renuncia de ministros como Eduardo Medina Mora. 4. Según documentos oficiales desclasificados, el gobierno de Echeverría penetró la Liga Comunista 23 de septiembre y le encargó distintos crímenes de Estado disfrazados como secuestros fallidos. 2 de esos casos son los crímenes de los empresarios Garza Sada y Aranguren, entre muchos otros, que aparecieron como si se hubiese tratado de un secuestro que casualmente falló. Durante los años previos a su arribo al poder presidencial, López Obrador pactó con las distintas bandas criminales del país una alianza que financió a su partido Morena. Ya en el poder, el gobierno de López hizo valer su alianza con el crimen organizado y el resultado fue no solo la impunidad total a los grupos mafiosos, sino la mayor mortandad de la historia. Sí, hasta hoy se han contabilizado 125,000 muertes violentas, 100,000 desaparecidos, miles de feminicidios, cientos de desplazados y el control del territorio nacional por parte del crimen organizado, que impone su ley de muerte, extorsión y cobro de cuotas. 5. El desastre económico del populismo de Echeverría llevó a la ruina al país y en septiembre de 1976 se provocó una de las mayores devaluaciones de la historia, lo que catalizó un desastre total en la economía, con una hiperinflación, carestía, desabasto, desempleo, pobreza y hambre. Y claro, la mayor fuga de mexicanos a Estados Unidos. Desde diciembre de 2018, López Obrador se dio a la tarea de destruir los pilares de la economía mexicana,
Y en poco más de 3 años el crecimiento económico es negativo, no llega ni a cero. Con una de las mayores crisis económicas en medio siglo, desempleo, falta de inversión, pobreza, hambre y muerte. 6. Mientras que Echeverría se asumía como el líder del tercer mundo, condenaba dictaduras como las de Chile y Argentina, al tiempo que abría las puertas de México a los disidentes de esas dictaduras. En México, sin embargo, apaleaba y desaparecía estudiantes, cooptaba intelectuales, compraba plumas, imponía la censura oficial y a dictadores amigos como Castro y Mao les llamaba estadistas. Mientras que López Obrador se asume como hermano mayor del sur del continente, mientras solapa dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, también se convierte en uno de los presidentes que manejó de la peor manera la pandemia. Un manejo criminal que, según datos no oficiales, provocó la muerte de por lo menos ya 1 millón de mexicanos. En efecto, hace medio siglo México y los mexicanos vivimos y padecimos la pesadilla del gobierno de Echeverría, gestión de terror superada en todos los rubros por el gobierno de López Obrador, cuyos crímenes de Estado lo convierten en el mayor criminal de la historia. Punto. Se los dije. ¿Qué le pareció?